tú fueras el fundador y dueño de una compañía que ya tiene años funcionando y que está funcionando bien, y llegara uno de los empleados y te dijera: yo creo que lo que necesitamos es un director general, un egresado de Harvard o de Perlis del padre, y con eso pues todos estaríamos mejor. ¿Qué pensarías? ¿O qué resultado tendría esa entrevista? Pues si ese empleado no sale con un cheque de liquidación, pues estaría claro, ¿no? Vamos a 1 Samuel 8, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro paladín, nuestro defensor, y que tenemos a ti, que eres nuestra posesión más valiosa. De hecho, la única posesión que tiene algún valor, porque eres nuestro, así como nosotros somos tuyos, somos tu pueblo, y te pedimos que tú nos ayudes y nos guardes, nos lleves a ti, nos acerques y nos podamos ver tu rostro y toda tu misericordia a través de tu palabra y de tu Espíritu. Te pedimos que estés aquí con nosotros de esa manera especial y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios escogió a un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su pueblo, un pueblo apartado para él, su pueblo santo. No porque fuera mejor que otros pueblos, ni porque lo mereciera. Fue una decisión soberana que tomó desde la eternidad pasada. Él se relaciona con este pueblo por medio de un pacto. La parte del pacto que corresponde al pueblo es guardar los mandamientos que Dios le da. Dice Deuteronomio 7, versículos 6 a 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El gobernante de ese pueblo no puede ser otro que el que lo libertó. Ellos eran esclavos y Dios los sacó de la tierra de esclavitud solamente por su poder, por gracia, y los libertó. Eran esclavos. Entonces Él es el rey de este pueblo, el único rey. Toda la Biblia apunta a esta verdad. En este libro
A lo largo del libro hemos visto que el soberano de este pueblo es Jehová. Vemos que en medio de todas las circunstancias, Él está dirigiendo el destino de su pueblo con su poder y usando su providencia. El gobierno del pueblo de Dios es una teocracia, un gobierno ejercido directamente por Dios. Él es el que dicta las leyes, juzga, toma las decisiones y también protege a los ciudadanos de su pueblo. Usa hombres que Él elige y designa para estas funciones. Leíamos en Éxodo que fueron primero Moisés y Josué, y al asentarse en la tierra prometida, puso jueces que tomaban el mando en diferentes periodos para libertar al pueblo que había sido entregado en manos de sus enemigos por causa de su desobediencia. Pero Dios era su gobernante legítimo. Una vez más se habían rebelado contra Dios. Una vez más tomaron ídolos de sus vecinos para adorarlos, además de seguir su culto externo a Jehová. Entonces fueron entregados en manos de sus enemigos. Sus vecinos los invadían y los derrotaban. Y Dios levantó al profeta Samuel como juez. Samuel llamó al arrepentimiento a la nación. Debían dejar de servir a esos ídolos y servir solamente al Dios verdadero. Se arrepintieron. Dios intervino y por medio de una tormenta atemorizó a los filisteos, que fueron derrotados por Israel. Fueron expulsados y Israel retomó sus territorios. Samuel comenzó a gobernar como juez y él recorría el país constantemente. Todos los años hacía su recorrido y regresaba a su casa en Ramá. Empieza el gobierno de los hijos de Samuel. Empieza así el versículo 1 de este pasaje. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Y no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pasaron muchos años desde que Israel derrotó a los filisteos. Samuel había envejecido, tenía alrededor de 60 años y viviría todavía 20 años más. No era un anciano, pero ya no podía recorrer el país continuamente como lo hacía antes. El trabajo de juez era un trabajo muy demandante y puso a 2 de sus hijos para que lo ayudaran en esa tarea. Los puso en unas regiones determinadas, alejadas de donde él estaba. Tenían estos hijos nombres piadosos. Joel, que quiere decir Jehová es Dios, y Abías, que quiere decir Jehová es Padre. Su esperanza, como la de todos los padres creyentes, era que sus hijos estuvieran a la altura del compromiso espiritual y la madurez que él tenía. Los nombres eran buenos, pero sus hijos no lo eran. No tenían el mismo corazón que tenía su padre para con Dios. Se corrompieron con la codicia. Muy parecido a lo que había sucedido con los hijos de Elí, el sacerdote y juez anterior.
Ellos aceptaron sobornos y permitieron la justicia. Se desviaron del camino por el que habían dado su padre. Samuel había sido educado por Elí y él tenía el deseo de servir a Dios y enseñar a la nación que en conjunto hiciera lo mismo. Por eso les predicó el arrepentimiento genuino. Pero él no aprendió de las fallas de Elí como padre. La diferencia entre ellos es que Samuel no participó del pecado de sus hijos. Dice el pasaje que ellos sirvieron en Beerseba, en los límites al sur de Israel, lejos de donde estaba Samuel, y fue cuando Samuel ya había alcanzado pues, cierta edad. Pero él no fue capaz de discernir antes la verdadera naturaleza de sus hijos y los puso como jueces, los puso en un lugar que no debían ocupar. Con Elí y los abusos de sus hijos, el pueblo se alejó de la adoración y eso lo llevó a desviarse hasta caer en la idolatría. Esa idolatría causó la ruina de la nación. Se puede considerar que al poner a sus hijos como jueces, aunque eran indignos, Samuel contribuyó a que el pueblo perdiera la confianza en el gobierno que venía de parte de Dios. Cuando los gobernantes se corrompen, se propicia que el pueblo siga su ejemplo. Se presenta la oportunidad al pueblo de justificar el pecado. Entonces el pecado se multiplica. Los jueces eran elegidos directamente por Jehová. No era un puesto hereditario. Sus hijos, los hijos de Samuel, como los hijos de Elí, los hijos de David, los hijos de Salomón, no estuvieron a la altura de la madurez espiritual ni del compromiso de sus padres. Este es un inconveniente de la monarquía. La sucesión hereditaria nunca asegura la buena calidad de los gobernantes futuros. Gedeón fue un juez notable que tuvo muchos logros y muchas victorias, y él no cayó en la tentación que le ofrecieron sus compatriotas. En Jueces 8, 22 y 23, leemos este episodio y dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y así es, y así debe ser. Sin embargo, el pueblo hace la petición de un cambio. Es en el versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La edad de Samuel hacía necesario un cambio en la dirección de la nación.
Pero en lugar de esperar en Dios, los representantes de la nación, los llamados ancianos, decidieron tomar ellos en sus manos la resolución del problema. Así como años antes ellos habían decidido llevar el arca a la batalla porque les pareció lo mejor, concluyeron que lo mejor para la nación era tener un rey. Me parecía algo razonable. Los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Elí, eran hombres impíos, indignos, no debían gobernar al pueblo. Ellos ya habían pasado por eso y resolvieron que necesitaban una nueva forma de gobierno. Pidieron a Samuel un rey, una monarquía, así como tienen todas las naciones. Y eso no es una razón válida. Tenemos problemas si queremos ser como el mundo. Ellos querían ser como todas las naciones. Debemos más bien ser transformados a la imagen de Cristo, como el pueblo de Dios. Lo que pedían era reemplazar el reinado de Dios por un reinado humano. Es una rebelión contra Dios, el pecado de siempre del pueblo de Dios. Querían ser como Dios, decidiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal para ellos, según su propia sabiduría. Querían gobernarse ellos mismos. Samuel reconoció en ese pedido el rechazo del pueblo al gobierno de Dios como el rey supremo de Israel. También lo rechazaban a él como representante, pero ellos querían ser independientes de Dios, no estar bajo su control para ser como todas las demás naciones. Y esa es una ambición que tenemos todos los seres humanos. Ellos ya no querían ser el pueblo santo, el pueblo que Dios había apartado para él. Y eso es rebeldía. A Samuel le desagradó la petición. Y lo que él hizo fue orar a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. No podemos ni debemos cargar con problemas que no podemos resolver. Es mejor entregarlos a Dios y orar. Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Israel estaba cambiando su confianza, quitándola de Dios para ponerla en meros hombres, para ponerla en otra cosa que no es Dios. La idolatría estaba surgiendo nuevamente. Pedir un rey en sí no era pecado, formaba parte del decreto de Dios. Abraham le había dicho, reyes saldrán de ti. A Jacob también le dijo, reyes saldrán de tus lomos. Más adelante, al pueblo y la ley le dio instrucciones de cómo debía ser el proceso llegado el momento. En Deuteronomio 17, 14 y 15 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
El pecado consistía en el motivo para pedir rey. Había una necesidad por la edad de Samuel y por la corrupción de sus hijos. Pero lo que debía hacer el pueblo era clamar. El pueblo no clamó para ser librado, sino que volteó a ver el mundo en busca de una solución. Vieron la sabiduría y los recursos del mundo y tomaron solución que venía del mundo. Exigieron un rey. Querían ser liberados del problema, pero en sus términos, no en los términos de Dios. Querían, en el fondo, sustituir a Dios. Su ayuda no estaría en el nombre de Dios, sino en una nueva forma de gobierno. La forma de gobierno, la monarquía, la democracia o la dictadura, no es lo que está mal, sino la confianza en que estaban poniendo en una forma de gobierno. El pueblo había dejado de confiar en Dios y buscaba su liberación fuera de él. Deseaban contar con algo tangible, algo que pudieran ver, a un hombre que pudiera estar a su lado, a un hombre en el que pudieran apoyarse en lugar de Dios, al que no veían, al que no podían ahora confiar, no querían confiar. Tenemos la misma tendencia de Israel de evaluar nuestros problemas de una manera terrenal y podemos decir práctica, en lugar de hacerlo espiritualmente. Nuestro primer impulso es pensar que hay algo mal con nuestros métodos. Entonces, tenemos que cambiar los métodos. Es algo que podemos arreglar nosotros mismos. Al confiar en cualquier cosa que no sea Dios, cometemos el pecado de creer que Dios no es suficiente. Entonces empezamos a adentrarnos en la oscuridad de la idolatría. A veces podemos pedir algo que nos parece muy razonable y justo, pero la petición es impía porque no pedimos para la gloria de Dios, sino para que se cumplan nuestros anhelos y nuestras codicias. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice el versículo 8 de nuestro pasaje, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y es lo que leíamos en el libro de Éxodo, después de que habían hecho aquel becerro de oro. Desde el principio, la misma historia se repetía. Esta vez, el pueblo había abandonado la idolatría al inicio del gobierno de Samuel por medio de un genuino arrepentimiento. Pero ahora pretenden regresar. Antes confiaron en el arca y no en Dios. Ahora quieren confiar en un rey y no en Dios. El que no aprende de la historia está condenado a repetir los mismos errores. El pueblo de Dios quería acoplarse al mundo. Querían ser como todas las naciones. Y es algo que todos queremos. Todos queremos ser aceptados y apreciados por los demás.
Y muchas veces todo lo que hacemos tiene ese objetivo. Somos muy susceptibles a lo que los demás piensen de nosotros. Es un deseo pecaminoso. Dios nos llamó por medio de Cristo para ser diferentes del mundo. Dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel abandonó a Dios al pedir un rey. Cuando los ancianos de Israel pidieron un rey, pensaron que mejores políticas o un mejor gobierno podían satisfacer sus necesidades. Pero si tan solo hubieran sido fieles a su rey que ya tenían en el cielo, no necesitarían un rey en esta tierra. Su pensamiento era injusto. ¿Acaso no demostró Dios que era un rey digno? ¿No demostró su habilidad de dirigir la nación y lo demostró una y otra vez, sacándolos de Egipto, llevándolos por el desierto, metiéndolos a su tierra, dándoles el territorio? ¿No humilló al líder de los filisteos en su propio templo? ¿No libró a su pueblo y él derrotó a sus enemigos en la batalla? Pero querían un rey que pudieran ver, un rey, dice, que los juzgara. Ya tenían un rey, pero no querían a ese rey. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Me suena? Queremos un rey como el de las otras naciones. Hay un sentido en el que este rechazo a Dios es un rechazo profético. Los judíos no querían que Jesús reinara sobre ellos y aceptarían cualquier otro, hasta el emperador romano que los oprimía, pero nunca a Cristo. Cuando Cristo fue presentado delante de Pilato y les dijo: aquí vuestro rey, ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Pues Jesús fue un rey rechazado. Dios aquí en este pasaje es un rey también rechazado. Pues viene la advertencia, dice el versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Israel estaba determinado y no iban a cambiar de opinión. Así que ahora Dios le da a Samuel la encomienda de simplemente advertirles. Si Israel elegía ese rumbo, Dios quería que tomaran una decisión informada. Así que Jehová le dijo a Samuel que les mostrara cómo lo trataría el rey que reinaría sobre ellos. Y nosotros también sabemos cómo nos trata el rey de este mundo. Y a él queremos obedecer. Queremos que él gobierne nuestras vidas, como gobierna a todas las naciones del mundo. Tener información crea responsabilidad.
Al decirle esto a Israel, Samuel les ayudaba a tomar una decisión informada. Así aumentó su responsabilidad. Debían tomar la decisión correcta. Y ellos no podían decir, no sabíamos. Y nosotros tampoco podemos decir, es que no sabíamos. La advertencia dice en el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Jehová le dijo a Samuel que aceptara la petición del pueblo. Su solicitud era mala, pero Dios les enseñaría por medio de su error, y al mismo tiempo Él cumpliría sus propósitos y planes, siempre con la mira puesta en el amor eterno hacia su pueblo. Cuando insistimos en tener algo malo, puede ser que Dios nos lo permita tenerlo y luego nos enseñará por medio de las consecuencias. No hay un método de gobierno que por sí mismo sea perfecto, porque los gobernantes son seres humanos corrompidos. Hay una frase muy conocida que dice, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La monarquía se presta a abusos porque todo el poder se concentra en una persona que gobierna por toda su vida y que además hereda ese poder a sus hijos. Entonces el precio de tener una monarquía sería alto. Y Dios les advierte lo que les costará. A final de cuentas, la monarquía también los decepcionaría. El gobierno no puede sustituir a Dios ni puede ser nuestro Dios, porque está compuesto de seres humanos caídos. Sin embargo, siempre hay que recordar que todo gobierno es ordenado por Dios y nuestra oración debe ser porque Dios nos favorezca con un gobierno sabio y justo. El rey tendrá la tendencia de tomar lo mejor para él. Tomará sus hijos, tomará sus hijas, tomará sus siervos, tomará, y seréis sus siervos. Ese tomará se repite varias veces. Jehová da una advertencia justa. La mayoría de los reyes no dan, toman y vienen para ser servidos, no para servir. Si Israel quiere un rey, deben estar conscientes de que él será alguien que tome de ellos,
no alguien que dé, y ellos serán sus siervos. No todos los reyes toman. El Rey de Reyes es un rey que da. Jesús dijo sobre sí mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. El pecado y la idolatría siempre nos quitan lo que es precioso y nunca nos devuelven algo de valor. El rey en quien pondría su confianza tomaría del pueblo sus hijos, sus hijas, tierras, posesiones y dinero en forma de impuestos. Abandonar a Dios e ir tras cualquier otra cosa es idolatría. Y la idolatría siempre esclaviza al pueblo. En más de un sentido, volverían a ser esclavos de aquel al que se sometían para obedecerle. Lo tendrían que servir. Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El llamado del pueblo de Dios es permanecer siempre con Dios como su rey y evitar ese deseo pecaminoso de suplantar a Dios con cualquier otra cosa. Y especialmente ponernos nosotros en su lugar para decidir lo que está bien y lo que está mal, siguiendo nuestras propias codicias. En el reino de Dios somos esclavos de la justicia y libres del pecado. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sustituir a Dios por cualquier otra cosa es idolatría. El precio que se paga es muy alto. Dios advierte a los israelitas que en ese día clamarán por causa de su rey. Habrá un momento en que la idolatría tomará el costo, que habrá que pagar el precio. Se sufrirán las consecuencias de sus acciones. Pero cuando llegue ese día, el Señor no les responderá. Se arrepentirían de su pecado, pero tendrían que cosechar las consecuencias de sus acciones. La advertencia nos dice que como pueblo de Dios debemos reconocer y aceptar su gobierno en nuestra vida. En especial, debemos prestar atención en caminar en obediencia al primero y segundo mandamientos que tienen que ver con esto, con el verdadero rey. Estos mandamientos nos mandan ofrecer nuestra vida a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro verdadero y único Rey. No debemos intentar sustituirlo. Si lo hacemos, tendremos que vivir con el pesar que causa la idolatría. Dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros,
y hará nuestras guerras. Conocer la verdad, tener la información de la palabra de Dios, no cambia a la persona. Hay una diferencia entre tener la verdad, entre conocer la verdad y amar la verdad. Dice segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor a la verdad, el amor a Cristo es lo que salva al hombre. El que ama la verdad guarda los mandamientos de su rey, de ese rey al que ama. Los ancianos de Israel esperaban que un nuevo rey impartiera justicia y los encabezara en sus guerras, como si Dios no hubiera hecho eso antes por ellos. Muy pronto olvidaron Ebenezer. También nosotros somos propensos a olvidar la roca de nuestra salvación y poner nuestras esperanzas de liberación en cualquier cosa que no sea Cristo. En lugar de buscar la ayuda de Dios, preferimos decirle a Dios cómo debe ayudarnos. Dice el versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Hay una lección importante. Si no escuchamos la voz de la sabiduría y exigimos a Dios lo que nosotros deseamos, a veces Dios nos concede nuestras peticiones para nuestro propio dolor. Esa es una disciplina por nuestra necedad y nuestro rechazo a escuchar la sabiduría y el consejo de Dios. No deberíamos disgustarnos cuando Dios no nos da lo que queremos, porque es debido a su amor por nosotros. A menudo la negativa de Dios no es indiferencia, sino es una manifestación de su bondad. Una petición inconveniente, Dios la toma para darnos sus bendiciones. Aquí en este pasaje, este suceso es el punto de partida para aquel que reinará para siempre. La rebeldía del pueblo de Dios no frustra los planes de Dios. Por el contrario, les dará un rey que les hará anhelar al rey que cumpla verdaderamente con sus expectativas. Un rey que los gobierne y que los juzgue. Un rey que gobierne sobre toda la tierra. Ese rey que esperaban los judíos y que decían que no era Cristo, porque era pobre, porque no tenía ejército, porque no tenía ese poder, pero iban a tener un rey digno y justo, un rey que los libere de todos sus enemigos, no solamente de sus enemigos militares, también de sus enemigos espirituales, del pecado, de la serpiente, de la muerte, esos enemigos que los han atormentado y los quieren destruir. Dice Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Rey, para gloria de Dios Padre. Pero Dios nunca dejará de gobernar a su pueblo, nunca dejará su trono. Su trono es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. No dejará el trono aunque su pueblo se lo pida. Él pondría a ese rey que le pedían. Era un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al de Dios. De cualquier manera, Dios lo pondría en el tiempo que él designara. Debían aprender que el que tomaba las decisiones era Dios. Debían esperar. Así que les dijo, váyanse a su casa. El pueblo de Dios debe esperar en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, te damos gracias por ese Rey Jesucristo que ya reina y al que queremos obedecer, queremos conocer, y te pedimos que tú nos ilumines, nos guíes para someternos a Él y obedecer. Que no seamos engañados por los usurpadores del trono que nos quieren desviar, Señor. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, obra en el corazón de cada uno, de los que no te conocen todavía de esa manera salvadora, para que tú hagas tu obra en ellos también, según tu tiempo y tu misericordia, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.